Cirugiando la noticia con este calorcito, profe. Cirugiando la noticia, aquí estamos con el bisturí. ¡Feliz Día del Maestro! Feliz Día del Maestro, profes, ya saben, a pistear. Nada más no se exceda porque, aunque con este calor, hijo, profe, cómo se todo un cartoncito de cerveza. No, los festejos de los profes son buenos y en grande. Sí, ahí no andan por las ramas. Sí, con pisto, con cheve, con moderación y con buena educación somos profes, pero sí son a divertirse, bailar y de todo. Y pasarse un buen rato hasta el final, así es. Bueno, pues felicitamos a todos los profesores de este país, 15 de mayo, Día del Maestro. Y bueno, profe, muy acorde a la fecha del 15 de mayo, aprobándose la reforma educativa. Ya van 22 congresos estatales que aprueban la misma, pues prácticamente es un hecho. La mayoría. Es mayoría. Así es. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo ve la situación de la reforma? La reforma educativa la sigo viendo incompleta. Me parece bien porque ya la parte de que los maestros son criminales y de que los maestros son acusados de venta de plazas y una serie de cosas que estaban por ahí los maestros en entredicho. Bueno, pues ahora hay nuevas reglas, hay nuevas normas. Yo creo que hay estabilidad en cuanto a la base de los maestros para poder trabajar tranquilamente sin estar presentando exámenes que digan que los llevan a ser corridos, a perder el trabajo, ¿no? Sí, básicamente la reforma educativa, según se entiende, pues era eso, eliminar esa evaluación punitiva donde decían no te actualizas o la repruebas, vas para afuera. Exactamente, ese era el punto. Base, ¿no? Y bueno, el otro punto que tiene muy molestos a los panistas, que tiene muy molesta a la derecha, era que iban por la privatización de la educación, por la privatización de la salud. Y bueno, con esta reforma Andrés Manuel apuesta más a la educación pública, que es un eterno debate. Derecho, ¿no? Es un derecho que está plasmado en la Constitución. Exactamente, y que nunca ha sido la educación tan gratuita como el artículo 3º lo establecía, ¿no? Siempre ha habido aportación de los padres de las madres de familia. Tampoco ha sido obligatoria porque si los niños abandonan la escuela, si los no niños van por ellos para que regresen, no van por ellos, en Cuba el padre recibe un citatorio al día siguiente y van por ellos y explícate por qué está pasando. Entonces la obligatoriedad se ve desde otro nivel. Aquí es una obligatoriedad donde nadie está obligado a nada, ¿no? Entonces creo que hay que hacer muchas cosas por la educación. Entonces creo que en el punto los maestros marchan todavía el día de hoy, la coordinadora está marchando porque no está conforme con la reforma educativa. Habría que ver en qué términos vienen las leyes secundarias. Me parece que en el punto de la privatización de la educación, bueno, ahí está. En este país convive la educación pública con la educación privada. Y bueno, la educación pública siempre nos ha dicho a los que ejercíamos la educación pública que ellos son mejores, que dan mejores resultados, que tienen mejores condiciones y mejores números. En algunos aspectos sí nos rebasaban y sí tenían mejor calidad, pero en muchos aspectos la educación pública con maestros era de muy buena calidad. Y prácticamente todos los que somos profesionistas y que llegamos a hacer una maestría, un doctorado, una especialidad en el caso de los médicos, pues todo lo hicimos en las escuelas públicas. Así es. Y muchos hijos pues, de campesinos, de gente humilde, no tendrían esa oportunidad de hacer una carrera si no hubiera precisamente la educación pública. Y que en ciertas áreas efectivamente la educación pública es muy buena, con ciertas carencias, y la educación privada en otras áreas es también muy buena. Aunque hay educación privada con muchas escuelas de muy mala calidad, que no se comprometen más que enseñanza y son tan deficientes como lo puede ser la pública y la privada. Y al revés, los dos pueden ser tan exitosos. Hay chiles, el mole, de todo en ambos lados, ¿no? Entonces no podemos decir que la educación pública es un fracaso, ni tampoco que la educación privada lo es. Exactamente. Porque al final de cuentas, por ejemplo, yo puedo hablar en el caso de los médicos, pues prácticamente muchos médicos
son egresados de escuelas públicas, aunque basta decir, también eso es cierto, profe, que ahorita en este momento la escuela que más aporta médicos generales para que hagan la especialidad, o sea, que pasan el examen de especialidad, es una privada. Eso también es cierto. Quiere decir que las privadas han avanzado en la cuestión de lo que antes era la educación pública. Hay unas privadas que sí han avanzado mucho y en el caso de la medicina es muy notable. La privada de Guadalajara, ¿no? No, es la Panamericana. La Panamericana, que aporta muchos médicos generales, que es el mayor porcentaje de la escuela que pasan sus alumnos el examen para residencia. Y bueno, dentro de ellas también hay, dentro de las 10 primeras también hay escuelas públicas, pero sí es importante que tomar en cuenta esa consideración, y también lo dice el presidente, él nunca ha estado en desacuerdo con la cuestión o con la educación privada, simplemente que tiene que haber las dos porque hay demanda para ambas. Yo creo que la gente que puede pagar la educación privada y además le dan un extra que la educación pública no tiene, pues vale la pena invertir y vale la pena estar ahí. Yo en mi vida estuve dentro de los dos sistemas. Mi madre demasiado confesional, para que te hagas católico pues había que estudiar en la escuela de padres, ¿no? Y creo que me volví un hijo de la chingada, ¿no? O sea, no sirvió. Okay. Por lo menos en el sentido confesional no funcionó, soy ateo de buena calidad y de buena cepa, pero sí había muchas deficiencias en la escuela pública, en la escuela privada que yo estudié, y había muy buenos maestros en la pública. Entonces creo que definitivamente estamos en el término. El Tecnológico de Monterrey beca muchos alumnos que son inteligentes, y de ahí sus números de calidad le dan un realce, ¿no? Entonces, de hecho, las becas que tiene de gente que no puede pagar colegiaturas en el Tecnológico de Monterrey, pues con eso el Tecnológico de Monterrey cubre su cobertura de calidad. En fin, que convivimos, pero aquí el punto es que a la derecha no le gusta, a los conservadores no les gusta, porque ellos quieren invertir en educación, ellos quieren que se cobre. Y porque lo que ha dicho, profe, es un buen negocio. Porque cuando llegó Salinas nos hacían la propuesta, o por lo menos nos la dibujaban, en el sentido de decir, le vamos a dar el dinero a los padres de familia, y los padres de familia van a decidir en qué escuela contratan para sus hijos. Entonces pensaban que muchos maestros éramos pendejos y huevones, y decían, se van a quedar solos, cabrones, las telesecundarias. La verdad es que pudimos competir, nuestros números eran excelentes en aquellos años, porque lo que ha podido la educación pública ha sido la baja calidad de los contenidos, que los han ido mermando y los han ido rebajando. No, y sobre todo, pero aquí la inconformidad es esa, ¿no? Que no hay una manga ancha para que la educación se privatice, porque parte de la privatización era que el gobierno la financiara, ¿no? Sí, el gobierno le da el dinero a los padres de familia, el padre de familia va y paga una educación privada. Sí, es como las obras, ¿no? del petróleo, que pagan y no las hacen, y entonces tienes que seguir pagando, y el gobierno es el que paga. Entonces ¿no? era una educación privada, pero con recursos del gobierno. Lo siempre, el saqueo del gobierno, ¿no? Exactamente, y esta es la parte que a la derecha no le gusta. Bueno, a la derecha nada, profe, pero a la derecha nada le gusta porque le cortaron las alas. Y si no, que le pregunten a la señora Denise Dresser. Sí, porque la derecha no tiene ni siquiera un buen modelo y un proyecto de educación. A mí esa parte es la que me sigue creando dificultades, ¿no? Yo quiero ver el pinche modelo de educación que este país requiere, en donde los alumnos desde kinder ya vayan con el entusiasmo de las matemáticas, de la química y la física, que es una maravilla, hombre. La física y la química con sus experimentos logran atraer a muchos, pero todo el mundo llega a la secundaria, no, todo lo que no huele a química y física, yo y matemáticas. Así es, entonces estamos rehuyendo. Eso yo estudié medicina porque no quería estudiar matemáticas. Son sencillas, no son complicadas, el método no tiene pero profe, problema. Pero más que eso, yo pienso que a los alumnos hay que enseñarlos a pensar. O sea, la gente todo tiene que pensar, no solamente a los alumnos, a los hijos en la casa,
no somos o no es lo ideal que te preparen para ser un empleado de una fábrica. Ese ha sido el punto de la educación. Con un pinche sueldo, donde eres un empleado, donde toda la vida te la pasas trabajando haciendo rico a otras personas. Hay que pensar, los mexicanos somos creativos. ¿Cuántas veces no se ganan premios de robótica, de matemáticas en muchos certámenes? Ahora hasta vamos a ser capaces de hacer una refinería. Ahora vamos a ser capaces de hacer una refinería. Y ahora nos critican por eso, pero como bien lo dijo el presidente, hay muchísima capacidad, profe. Yo pienso que el mexicano... Y hay un grupo de ingenieros ahí que levantaron la mano y dicen, estamos listos. Estamos listos. Y si se les enseña a pensar, profe, yo creo que podemos verdaderamente cambiar este país. Yo creo que esta parte de la educación es interesante, porque yo aprendí con un método memorístico y de repente nos decían los maestros en la escuela, ya no hagan que el alumno memorice. Pero pues si la pinche programación neurolingüística nos dice que el cerebro funciona aparte de repetición, aparte de aprendizaje, aparte de aprender y memorizar. La memorización no es tan desmadrada como lo pensamos. Tanto la habilidad para pensar, para razonar, para crear, para tenerle amor a la química, a la física, a la matemática, como el hecho de aprender historia, que también se requiere pensar, porque el pinche materialismo histórico va de la mano con la filosofía y requiere un razonamiento y un pensamiento lógico. Así es. ¿Sí? Entonces, pero a mí me parece que esta parte de la escuela memorística tiene también un papel interesante, ¿no? Como que eso de tirarle el tajo, ya no queremos que se memorice. Me parecía muy drástico a mí en lo personal. Creo que todo pues, se puede globalizar dentro de la educación y se puede seguir aprendiendo y memorizando y repitiendo contenidos que además ayudan a explorando al cerebro. Nuevas experiencias, profe, porque algo que no nos enseñan en la escuela desafortunadamente es a pensar, ¿no? Así es. Ni a ser críticos. Ni a ser críticos, ni a pensar, y todo lo que va en base a emprender, a ser progresistas, es inhibido automáticamente por la escuela tradicional, ¿no? Entonces hay que cambiar ese modelo y bueno, eso está parte de los contenidos, como bien dice, profe, habría que ver cómo vienen las leyes secundarias, pero bueno, el punto principal, que era la evaluación punitiva, por lo que los maestros estaban y por lo que dijo Andrés Manuel que iba a derogar esta reforma, ya está. Hay un interés, o hubo un interés de Peña hacia atrás, en el sentido de decir, quiten la filosofía. Porque la filosofía hace pensar a esta gente y tú lo dices. Sí, claro, que no piensen. Queremos pinches robots que vayan a trabajar, que lleguen puntuales, que tengan disciplina. Y que no digan nada. Y yo creo que Iván Illich lo dice bien claro, ¿no? La pinche escuela sirve para domesticar. Y a eso íbamos muchos, a domesticarnos en la escuela, a ser obedientes. Y así fuimos educados. Y bueno, afortunadamente mandamos a la chingada ese modelo y decíamos, ni madres, yo no me dejo domesticar, y batallábamos con los maestros y nos expulsaban y nos corrían porque éramos rebeldes. Pero no era que fuéramos unos cabrones, era que pensábamos y queríamos pensar y queríamos... Y eso no le conviene al sistema. Y era nuestro conflicto con el modelo, ¿no? Sí, y eso no le conviene. Y yo creo que ahora la filosofía, la historia, la matemática, la química, yo digo que la educación política debe ser una materia. El civismo, profe. El civismo, los valores, carajo, que es un desmadre ahora. Así es. Digo, ¿cómo podemos ver nosotros que, no sé, situaciones entre familia, nietos matando a la abuelita por dinero y tanta pendejada que vemos? Y bueno, que regrese nuevamente la autoridad, es mi punto de vista. Respeto a quienes están en contra, pero en realidad le quitaron la autoridad al maestro dentro del aula, no lo dejaron reprobar, no lo dejaron llamar la atención al alumno, no le dejaron expulsarlo, no lo dejaron llamarle la atención, se quejaban y de inmediato el maestro era reportado. Entonces nos quitaron la autoridad, pero también la perdió el padre de familia y esto se fue a la ciudad. No, pues ya los alumnos hacen lo que quieren, profe. Yo me acuerdo que teníamos, profe, malamente, ¿verdad? Porque hubo un movimiento, inclusive cuando yo estaba en la primaria,
donde pues nos daban los reglazos y los barazos, los profes, digo, que también estaba mal, ¿no? Estaba mal. Y sigue estando mal. Sigue estando mal, no, exactamente. Pero hay formas de educar, hay muchas formas de educar. Sí, Antón Macarenco dice, con un gesto, hombre, es suficiente. Con un gesto, con una mirada, con que me sienta molesto, enojado, basta y sobra para estar encauzando y educando. Así es. La Biblia lo dice, hazle llegar el del Eclesiastés, dale un pinche balazo en las costillas una vez en tu vida, en el momento oportuno, y vas a ver lo que va a pasar siempre, ¿no? Y yo aplico esa frase, ¿no? Del Eclesiastés, creo que es válido. Dale un solo balazo en tu vida, pero que sea en el momento oportuno, cuando lo requiere, y con ese tuviste para encauzar las cosas. Los niños se emberrichan y empiezan a crearle berrinches al padre. Y si el padre no cede y pone orden esa vez, ya logró para siempre. Dicen ahora los hijos, ¿no? Y los padres, pues el psicólogo y todo, y dice una buena amiga, ya en paz descanse, dice, mira, este es el psicólogo, y agarraba una chancla, este es el psicólogo de mi época. Esteban Moctezuma, aplícate, cara. Queremos ver ese nuevo modelo educativo. Queremos ver eso. Queremos ver el modelo educativo de la cuarta T. Profe, pues muchísimas gracias, excelente tema, y por aquí hay varias gentes que nos están viendo y escuchando. Saludamos a Rey Joma, Yoli Rodríguez, Vero Salazar, Gabriel Sandoval, Noeli Lascano, Alicia Orozco, Alfredo Vaca, Laura Albina, José Antonio Arroyo, Arturo, Marcia Esquivel, María Inés Manjarres, Marce Ruiz, Iveda Mezquita, Jesús Olivo, Iris Rayas, Marlene Ramírez y Minerva Gómez. Y pues, profe, muy agradecido con todos, síganos apoyando, seguiremos con el bisturí en la mano. Muchas gracias.